¿Sabías que los soldados romanos podían transformarse en una fortaleza andante? Imagina un ejército que avanza como una tortuga gigante, sus escudos formando un techo impenetrable, capaz de soportar flechas, piedras e incluso hombres y caballos encima. En este vídeo vamos a descubrir el secreto detrás del testudo, la icónica formación de escudos romanos, cómo nació, cómo se usaba y por qué convirtió a las legiones en casi invencibles. Quédate, porque la historia de esta tortuga de guerra es más sorprendente de lo que imaginas. El término testudo, que traducido al español vendría a significar tortuga, se utilizó para describir tanto un tipo de estructura de madera con ruedas utilizada en la guerra de asedio para acercarse bajo una relativa seguridad a la base de la muralla de una ciudad sitiada, como una formación de hombres con sus amplios escudos curvos sobre y en torno a ellos, para así darles un alto grado de protección. El general griego Jenofonte fue el primero en describir la estructura móvil de pesadas ruedas y la llamó cheleón, o tortuga, el conocido animal bien protegido y de movimientos lentos. Sin embargo, el uso de escudos para formar una versión más versátil de la máquina de asedio parece ser de origen romano. La descripción más antigua del uso de la formación del escudo por parte de los romanos provino de Polibio, quien escribió sobre el asedio de la ciudad macedónica de Heracleón durante el año 169 a.C. Dijo así: Heracleón fue tomada de una manera peculiar. La ciudad tenía un muro bajo de no gran extensión en uno de sus lados, y para atacarlo, los romanos emplearon 3 manípulos bien escogidos. Los hombres del primero sostenían sus escudos sobre sus cabezas en formación cerrada, de modo que, gracias a la densidad de los escudos, se convertía en una especie de techo de tejas. Por aquel entonces, un manípulo se componía de unos 160 hombres. Así que una formación tan grande, por descontado, habría requerido práctica y coordinación, por lo que no pudo tratarse de una feliz ocurrencia momentánea. Antes de proseguir con el vídeo os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis clicar sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo: entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 63, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar también parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con el trabajo que nos reúne aquí. El ya fallecido pintor de paisajes Bob Ross lo hubiera denominado un happy accident. Casio señaló que el testudo tenía 2 propósitos. Dijo así: se acercan a una fortificación para asaltarla, a menudo incluso permitiendo a los hombres escalar las mismas paredes, o a veces, cuando están rodeados de arqueros, todos se agachan juntos, incluso a los caballos, que se les enseña a arrodillarse o a acostarse, dando a pensar al enemigo que se hallaban agotados. Luego, cuando éste se acercaba, de repente se levantaban, pasando al ataque como el rayo, sumiendo a los contrarios en la agria consternación. Casio Dio también señaló que esta táctica defensiva era tan maravillosamente confiable y su disposición tan sólida que los hombres podían caminar sobre ellos, y cuando llegaban a un estrecho barranco, una zanja, incluso los caballos y los vehículos podían atravesarlo a modo de extraña carretera. Sin embargo, hubo variantes en el uso de esta táctica, y la descripción de Tito Livio de ese mismo ataque a Heracleón difería un poco. Dijo así: formaron un cuadrado con sus escudos sobre sus cabezas, tocándose unos a otros. Los de la primera fila erguidos se hallaban totalmente en pie, los de la segunda fila ligeramente encorvados, y los de la tercera y cuarta se agachaban aún más, mientras que los últimos, los de la fila trasera, descansaban sobre sus propias rodillas. De esta forma formaban un testudo que se inclinaba como el techo de una casa. Desde una distancia de unos 15 metros, unos 50 pies, 2 hombres completamente armados corrían con ímpetu hacia adelante, pasando de la parte más baja
a la más alta del testudo, pisando con seguridad los escudos de sus camaradas. Esta formación, aparentemente poco práctica, tenía un propósito específico y muy conveniente, pues se llegó a dar el caso que las murallas, por razones que sean y fuesen del material que fuesen, no eran muy altas. Entonces, si esta era de 2 metros de altura, esta táctica permitiría a los asaltantes ofender a sus enemigos a la misma altura, eliminando así su ventaja. Ammianus Marcellinus describió la misma formación inclinada que se usó muchos años después, ya en el siglo IV después de Cristo. Al parecer, los escudos paraban con éxito los proyectiles que les lanzaban, rodando estos inofensivamente por la pendiente. Aunque el testudo era una útil táctica que los romanos empleaban repetidamente contra oponentes menos entrenados, durante la revuelta bátava del siglo I después de Cristo se invirtieron las tornas cuando en el año 69 después de Cristo los auxiliares romanos rebeldes explotaron su entrenamiento y lo usaron para atacar con éxito, tomando la fortaleza de Vetera. En esta ilustración podemos ver una formación en testudo. Una centuria republicana formaba de forma profesional un caparazón protector muy eficiente mientras se lanzaba contra el enemigo. Manejar correctamente estos escudos curvos tenía una gran complicación, más aún en formación, donde cada soldado tenía que hacer bien su trabajo, en cooperación con los camaradas. La representación del relieve de la escena 71 de la columna de Trajano muestra los escudos superpuestos desde atrás hacia delante de la formación, lo que requería que los hombres formaran desde el frente, como en esta reconstrucción artística. La famosa solidez de la estructura pudo deberse a que los hombres que sostenían los escudos superiores no solo sujetaban la empuñadura de su propio escudo con la mano izquierda, sino que también usaban la mano derecha para sostener los bordes de su propio escudo y el escudo de su vecino cercano. Se necesitaban hombres en cada flanco de la formación para proporcionar protección con sus escudos, sobre todo el flanco izquierdo. Los legionarios se hallaban tan prietos que el testudo era la única formación en la que los soldados romanos estaban obligados a moverse al paso. Los legionarios debían practicar esta formación durante largo tiempo. Solo tropas profesionales podían salir airosos de la experiencia. Esta forma básica de testudo es escrita por muchos escritores, así como ilustrada en la columna de Trajano y la posterior columna de Marco, en su escena 54. En esta última, adecuadamente adornada con elementos, incluidas ruedas de carro, arrojados sobre el techo del escudo. La rueda de un escudo. No, la rueda de un carro. La rueda de un carro cayendo sobre el testudo, sobre los escudos. Y estos, al parecer, aguantaban. Hay que estar muy nervioso para hacer esto, ya tirar lo que fuera y depositar esperanzas en eso, ¿no? Y que la formación aguante un impacto así habla muy bien de esta táctica y del entrenamiento de los legionarios. Espero que os haya gustado esta nueva entrega de la lista Escudos Romanos. La siguiente, porque aún quedan 3 más, tratará sobre los escudos de las tropas auxiliares que sirvieron en los ejércitos de Roma.